Bueno, amigos, como decíamos, estamos con Gladys Luna, licenciada en Psicología, también una especialista en recursos humanos, y es un tema que realmente tiene, hoy más que nunca, estricta actualidad. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Luis? Hola, Hola, Jorge, Gladys, ¿cómo estás? andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenida, y es todo tuyo el tema, ¿no? Porque estamos en un momento bastante álgido en temas laborales, no solo por las circunstancias de las cesantías, de las suspensiones, de esta retracción de la economía que indudablemente tiene un efecto nocivo para el trabajo, como siempre lo ha sido en la historia, pero básicamente cómo manejar las emociones, cómo manejar los entornos, cómo estar contenidos ante esta situación, ¿no? Bueno, los voy a invitar que participen conmigo, como hago así en las clases, pero lo primero que voy a decir que la inteligencia emocional tiene que ver con el reconocer, manejar y equilibrar las emociones, los sentimientos, ¿no es cierto? La forma que uno tiene de sentir es cómo va a actuar. Este es el síntoma. Entonces, ¿cómo se maneja o cómo uno puede identificar sus emociones? No sé, ¿a ustedes qué se les ocurre? Los voy a hacer como hago con mis alumnos. O sea, ¿qué son emociones? Bueno, hay emociones auténticas, ¿no? O sea, el llorar, el reírse. Vos te referís a emociones auténticas, reírse, llorar, la alegría, la tristeza. Bueno, todo eso son emociones auténticas, digo, ¿no? Perfecto. ¿Y para vos? Y bueno, ya que complementando lo que dice él, está el otro tipo de emociones que son las reacciones ante determinadas situaciones. Ahí está. Y el tratar de manejarlas, que justamente la introducción, lo habíamos dicho específicamente en el tema laboral, que es algo muy común, muy habitual encima en estos tiempos tan estresantes, pero en otros órdenes de la vida también, ¿no? Bueno, las emociones tienen que ver con ese estado primitivo. Uno las experimenta intensivamente en un corto periodo y no pasa por el filtro que son los pensamientos o la razón. O sea, lo siente inmediatamente. Claro. Ante algún hecho siente una emoción. Puede ser estas auténticas de llorar, de reírse, o sea, alguna. Y generalmente el tema de las emociones hace que uno se sienta incómodo. O sea, ya sean emociones agradables, por ejemplo, como es el amor, por ahí viene la persona de la que estás enamorada y te pones colorada, entonces como que un poco incómodo. O alguien con el que estás enojado y no te sale saludarlo o tenés una actitud hostil para con esa persona. O sea, es como que no nos dejan bien parados. ¿Por qué? Porque nos pasa por el filtro de la razón. Ahora, las emociones tienen que ver con los estados de ánimo. Los estados de ánimo son más estables. O sea, ¿qué pasa? Están formados por estas emociones. Están formados por la manera en que yo aprendí, cómo me eduqué, por ejemplo. La educación no formal, que ya habíamos hablado, que tiene que ver con la familia, la educación que yo recibo en lo social, ¿no es cierto? La educación que recibo a nivel de educación, a nivel formal del Ministerio de Educación y demás, de la religión. Está, por sobre todas las cosas, estas emociones, estos sentimientos están amoldados por los valores que heredamos, que aprendemos de nuestros padres. Los valores. Entonces, ¿por qué tenemos maneras diferentes de actuar en este sentido? Porque percibimos, aparte, ¿no es cierto?, tenemos las emociones, los sentimientos y las percepciones que tienen que ver con nuestros sentidos. Percibimos cada uno de nosotros de manera diferente. Cada uno de nosotros vamos a percibir una realidad, un hecho, un acto de una manera diferente, que tiene que ver con esto también, ¿no es cierto? Con nuestras formas, nuestras maneras de percibir, de ver las cosas, de sentir, con nuestras creencias, con nuestra formación a nivel de educación, y esto es lo que va a ser nuestros modelos mentales, que los modelos mentales vendrían a ser este filtro por las que pasan las emociones. Claro. Entonces, si yo tengo, me he criado en los valores del amor, del trabajo y demás, cuando tengo o se presenta una crisis, la manera que voy a tener de reaccionar va a ser diferente a otra persona por ahí que no tuvo como base el valor importante que es el amor, qué sé yo, se crió en una familia problemática o agresiva o que la ignoraba, entonces va a ser diferente los valores que tenga esta persona. Seguro. En el ámbito del trabajo, yo lo que estuve observando, que todo esto es un proceso.
O sea, desde que nacemos es un proceso de desarrollo. Todos los procesos tienen momentos, van evolucionando. No se pueden cortar porque sí. O sea, se va a modificar, sí, se va a interrumpir el proceso, pero va a seguir, ¿no es cierto? Entonces, digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, si vos podés observar, o ustedes, de su generación, cuáles eran los valores en que fueron criados, aparte del amor y demás, en el del trabajo. Claro, O sea, la cultura del trabajo. La cultura del trabajo, que esto es lo que hablábamos la otra vez. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si te creaste en esta cultura del trabajo, por ahí cuando se te presenta alguna crisis, que dejaste de trabajar o que por ahí te echaron y demás, vivís el duelo, porque es una pérdida esto, ¿no es cierto?, a nivel social, pero estás pensando qué vas a hacer, cómo puedo conseguir otro trabajo, dónde puedo ir, qué puedo hacer, cómo manejarme. En cambio, hemos vivido un periodo que hace bastante, donde estamos acostumbrados por ahí a esta ayuda, ¿no?, al subsidio, al no puedo hacer esto, bueno, tengamos una parte para acá, pero no fomentamos esto de capacitarnos y esto de la cultura del trabajo. Ahí está el punto, y te abro un paréntesis. Justamente, lo voy a decir de manera muy lisa y llana. Uno que tiene esta cultura del trabajo y tiene estos valores incorporados, es como cuando, como decía Bonavena, cuando te sacan el banquito, ¿no? Te sentís desguarnecido. Sí. Cuando te sacan de ese esquema que tuviste toda tu vida, entonces perdés uno de esos factores, de esos elementos, como lo más terrible que es perder el trabajo. Entonces podés actuar con equilibrio, pero a veces también te desequilibra eso. Y quizás la persona que no tuvo la cultura del trabajo, le resulta menos traumático en su estructura mental asumir eso, porque en realidad no lo tuvo al trabajo ni lo va a perder en consecuencia. Entonces funciona de una manera mucho más llana, mucho más básica, digamos, y quizás su reacción no sea la misma que puede tener uno, ¿no?, ante esa crisis, ante esa molestia, ¿no es cierto? ¿Se entiende Sí. la diferencia entre uno y otro? Sí. Lo cual no quiere decir que sea más valiosa o más destacable la reacción de esa persona sin valores, que pueden ser ajenos a su voluntad, obviamente, que la de nosotros. Bueno, ahí coincido en este punto. La persona que tiene una cultura de trabajo, porque su familia le enseña, tiene más herramientas para manejarse ante la crisis y la pérdida de un trabajo. ¿Por qué? ¿Podemos hacer un puntito Sí. acá? Vamos a una pequeña pausa, porque justo es el punto interesante donde los psicólogos dicen, hagamos un punto acá. Dale. Vamos a un corte y ya seguimos con más Política a la Carta y con Gladys Luna.